Hola, bienvenidos a la clase Perspectiva General del Antiguo Testamento. En esta clase vamos a estar analizando libro por libro del Antiguo Testamento, pero para comenzar vamos a ver una introducción del Antiguo Testamento. ¿Cómo consideraba el Antiguo Testamento los hebreos? Muy bien, ellos tenían la división, la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Luego profetas anteriores, Josué, Jueces, los dos libros de Samuel y los dos libros de Reyes. Posteriores llamaban a Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores. Los escritos, las poesías, Salmos, Proverbios, Job. Los 5 rollos, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther. Y los históricos, Daniel, Esdras, Nehemías y los 2 libros de Crónicas. Tenemos entonces la división en el día de hoy que la llamamos los primeros 5 libros de la Biblia, Ley o Pentateuco, que son los libros escritos por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los de historia, Josué, Jueces, Ruth, los 2 libros de Samuel, los 2 de Reyes, los 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Poesía, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Cuál es la diferencia entre los profetas mayores y menores? No quiere decir que eran más importantes, sino que se considera por la amplitud de los libros. Sabemos que los mayores son mucho más extensos que los libros menores. Los libros menores a veces tienen 1, 2 o 3 capítulos. Los mayores tienen varios capítulos. Por eso se hizo esta división. Muy bien, periodo del tiempo del Antiguo Testamento. ¿Qué tiempo abarca el Antiguo Testamento? Vamos a ver, en primer lugar, la creación. Se calcula 4000 años antes de Cristo, o un poco más, al 2165 antes de Cristo, o sea que pasaron 2000 años. En la creación tenemos el principio de todas las cosas. Creación del mundo y del hombre en Génesis capítulo 1 y 2, el pecado y la caída del hombre capítulo 3, luego vemos a Noé y el diluvio en el capítulo 4, la torre de Babel y la confusión de las lenguas en el capítulo 6 al 9. Luego tenemos otra división en el Génesis que son los patriarcas. Desde el año 2066 a.C. hasta el 1804 a.C. Esto abarca los capítulos 12 al 60 de Génesis. Y es el comienzo de la nación hebrea, o sea, del pueblo judío. Comienza con el llamado y pacto de Dios con Abraham en el capítulo 12 al 15, siempre estamos en el libro de Génesis, nacimiento del hijo prometido, Isaac, capítulos 25 y 26, la elección de Jacob y su cambio de nombre, capítulos 27 al 36, y la liberación de Egipto en el capítulo 37 al 50. Luego, la tercera parte, podemos decir, ya entrando en Éxodo, Egipto y el Éxodo. En el 1804 antes de Cristo al 1406 antes de Cristo. Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio pasan 400 años. Israel vive 400 años en Egipto, y esto lo tenemos en Éxodo capítulo 1 al capítulo 12. Luego tenemos el Éxodo, la salida del pueblo de Israel y el cruce del Mar Rojo en Éxodo capítulo 13 al 18.
la llegada al monte Sinaí en Éxodo 19 al 34, y también esto lo tenemos en Levítico capítulo 1 versículo 27. La construcción del tabernáculo en el libro de Números del 1 al 9, la travesía por el desierto, Números 10 al 21, y las últimas instrucciones antes de entrar a la tierra prometida, Números capítulo 22 al 36, y en Deuteronomio capítulo 1 al 34. En cuarto lugar, la conquista de Canaán. Aquí ya entramos a la tierra prometida, dejamos el desierto. El paso del río Jordán lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 1 al 5, la conquista de la tierra, Josué capítulo 6 al 12, y la repartición de la tierra entre las 12 tribus, que lo encontramos en Josué 13, 21. En quinto lugar tenemos los jueces. Esto abarca un periodo de tiempo aproximado de 1350 a.C. hasta el 1050 a.C. Jueces, tenemos en los libros de Jueces, Ruth y Primera de Samuel. Esto pasa a formar parte de unos 300 años. El ciclo formado por, en el libro de los Jueces, pecado, juicio y liberación. Así se lo conoce al libro de Jueces. Como siempre el pueblo pecaba, había un juicio, Dios enviaba una nación extranjera que atacara y sometiera a su pueblo. El pueblo reconocía su falta y buscaba de Dios, y era liberado por un juez levantado por Dios. Luego tenemos el matrimonio de Ruth y Booz, que es la tatarabuela de David, en el libro de Ruth, capítulo 1 al versículo 4. Y el nacimiento de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 1 al versículo 7. En sexto lugar tenemos el Reino Unido, desde el 1051 a.C. al 931. Esto lo encontramos en Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y esto fue un periodo de aproximadamente 120 años. Israel pide un rey, y Saúl es el primer rey que se instituye sobre las 12 tribus. David es escogido rey por Dios, y Jerusalén se establece como capital de Israel. Tenemos entonces en séptimo periodo el reino dividido, 931 a.C. al 586. Y esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 12 al 22, Segunda de Reyes, todo Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, capítulo 10 al 36, en los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, y los profetas menores, Abdías, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, Nahum, Sofonías y Habacuc, que abarca un tiempo de 345 años. A la muerte de Salomón se divide el reino en dos: el reino del norte, conformado por 10 tribus, y el reino del sur por 2. Luego viene la deportación de Israel, la parte del norte, en el año 722 a.C., y la historia de las dos tribus del reino del sur, Judá y Benjamín, son deportadas de Judá a Babilonia en el año 586. Octava división, tenemos el cautiverio en Babilonia desde el año 605 a.C. hasta el 535 a.C. Y este periodo lo encontramos en el libro de Daniel y de Ezequiel, que fueron unos 70 años. La destrucción de Jerusalén en el año 586, la de Judá, que es cautiva en Babilonia por 70 años, y tenemos 3 exilios, en el 605, en el 597 y en el 586.
186. Y la gloria de Dios se aparta de Israel. La novena, división, el regreso del cautiverio en el año, esto fue 538 al 430 a.C., y lo encontramos en los libros de Esdras, Nehemías, Esther, profetas menores como Ageo, Zacarías, Malaquías, un periodo de tiempo más o menos de 108 años. El decreto de Ciro para reconstruir el templo en el 538, el decreto de Artajerjes para reconstruir el templo en el 444, y hubo 3 regresos: el de Zorobabel para construir el templo, el de Esdras, la construcción del pueblo, o sea, el establecimiento, podemos decir, social y político de Israel, y Nehemías reconstruye el templo en el año 444. La 10ª división, tiempos de silencio. Dios espera el cumplimiento de los tiempos. No se levanta ningún profeta en este tiempo, ni hay palabra revelada, que fue desde el año 430 a.C. al 5 a.C. ¿Cuáles fueron los imperios que gobernaron en estos años? El persa, el griego, el asmoneo, el romano. El desarrollo de los partidos religiosos, los saduceos y los fariseos en Israel, y fue el tiempo del nacimiento de Jesús. ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento fue escrito originalmente para el pueblo judío, pero es de gran beneficio para todos nosotros en el día de hoy. El Antiguo Testamento se escribió para conducirnos a la salvación en Cristo y enseñarnos y capacitarnos en toda justicia para prepararnos así para la obra de Dios. Para instruirnos, para estimularnos y darnos esperanza, para exhortarnos y advertirnos, y para desarrollar una visión y una perspectiva bíblica del mundo. En el siglo II de la era cristiana comenzó a hacerse referencia al primer grupo de los 39 libros de la Biblia como el Antiguo, y los segundos del grupo de 27 libros como el Nuevo Testamento. En ese tiempo ya se dividía en 2 partes las Sagradas Escrituras. El término Antiguo Testamento o Viejo Pacto se refiere principalmente al pacto que Dios hizo con Moisés, al pacto mosaico, hecho por Dios con el pueblo de Israel, que estuvo en el monte de Sinaí, donde recibió la ley Moisés, y después de su salida de Egipto y antes de cruzar el río Jordán. El haber quebrantado este viejo pacto fue lo que precipitó la caída de Israel en poder de los asirios en el 722 y la caída de Judá en poder de los babilonios en el año 586. Esto es un resumen. Vamos a ir viendo y analizando libro por libro y vamos a ver las características y cómo Dios se manifiesta en cada libro del Antiguo Testamento. Es de vital importancia poder conocer el Antiguo Testamento para poder comprender en totalidad la obra de nuestro Señor Jesucristo y el Nuevo Testamento. Espero que este resumen le ayude a profundizar y a amar la palabra de Dios y leerla cada día. Dios te bendiga y espero que tengas un excelente día y semana. Hasta nuestra próxima clase de perspectivas del Antiguo Testamento.